Bien. Entonces, el siguiente punto tiene que ver con la registración del software y el patentamiento. Dos cuestiones muy distintas en Argentina, en particular con lo que son obras de creación del intelecto. ¿Sí? Fíjense, la 11723 es la ley en Argentina que establece la reglamentación, los términos y conceptos utilizados en lo que son obras de creación del intelecto. Entonces, fíjense en aspectos que resalta. ¿Quiénes pueden ser los titulares? El autor, ¿sí? El creador de la obra, sus herederos o derechohabientes. ¿Sí? Aquellos que con permiso del autor traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra. Es decir, por ejemplo, imagínense cuando ustedes escriben un libro y van a autorizar la traducción y venta en otro país. Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. ¿Por qué es importante este detalle? Supónganse que ustedes son el gobierno, tienen un área de cómputo, contratan a 5 personas, les desarrollan un sistema y estas 5 personas les dicen a ustedes, los programas son míos, no son del gobierno. Cuestión que ha pasado. La 11723 establece que si esas 5 personas fueron contratadas específicamente para desarrollar ese software porque es parte de su labor, el titular no son las 5 personas, sino que es la patronal. En este caso sería el gobierno. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta, ¿sí? Porque fíjense en que el titular no solamente es una persona física, sino que también puede ser una persona jurídica. ¿Qué aspectos abarca? La expresión de ideas, procedimientos, de métodos de operación, conceptos matemáticos, es decir, lo abstracto, pero ¿qué es lo que no abarca? La idea, el procedimiento, el método o el concepto en sí mismo. ¿A qué refiere? Supongamos que ustedes desarrollan en este momento la cura del COVID, una fórmula. Esa fórmula no está protegida por la 11723. Porque es una creación del intelecto, es algo abstracto. No habla de la fórmula en sí, sino que habla de la expresión, muy distinto a lo que es la ley de patentes. ¿Sí? Ese es uno de los motivos por el cual, por ejemplo, en la industria del software en Argentina, no hay patentamiento de software en Argentina, son casi todas sucursales o filiales de empresas argentinas que tienen en realidad filiales en otro país como Brasil, que participan de la ley de patentes, entonces patentan el descubrimiento como si fuese la filial de Brasil. ¿Sí? Porque en términos de patentamiento de software, por ejemplo, un nuevo algoritmo que comprime el software de tal forma que ustedes pueden ver una película en 5 segundos. Imagínense en el impacto económico que tendrían plataformas como Netflix, Spotify, Amazon Prime, etc. Terrible, porque prácticamente podrían hacer intercambio de contenidos en nada, 5 segundos. Claramente eso no podría ser registrado bajo la ley de patentes, tendría que ir por la ley de propiedad intelectual. ¿Y cuál es el problema que tiene la ley de propiedad intelectual entonces? Que no protege el contenido. Es decir, ustedes pueden expresar que descubrieron un nuevo algoritmo de compresión para hacer tan chiquito la información como sea posible y optimizar la transmisión, pero no pueden dar fe pública a nivel mundial de que ustedes son los creadores realmente de ese algoritmo. Parece una locura, pero es así. ¿Qué ocurre con el software? El software es un activo intangible en términos de la empresa. ¿Sí? ¿Se evalúa según su costo de producción? Error. Pero bueno, en Argentina se evalúa sobre el costo de producción. Su evaluación puede diferir sustancialmente con respecto al mercado. Ni hablar. Ejemplos argentinos, Mercado Libre. Mercado Libre no vale solamente por lo que costó producirla, sino por las oportunidades de negocio y la potencialidad de la plataforma. Lo mismo con Google Maps, lo mismo con Facebook, lo mismo con Android. No valen por lo que costó producir, porque lo que se pone en valor es la idea y la potencialidad de la aplicación de la idea y los ingresos potenciales a nivel global. Y así se evalúan las empresas, por acciones o por lo que fuesen. Bueno, en Argentina se evalúan por el costo de producción. ¿Sí? ¿Qué ocurre con las ideas y conceptos? Un poco lo que comentábamos recién. Quedan expuestas a que cualquier tercero pueda robar el contenido literalmente. ¿Cómo se registra en Argentina? Hay un formulario que se adquiere en la Dirección Nacional de Derecho de Autor o a través de la Cámara de Empresas del Software. Este formulario se
se completa, se adjunta en un DVD o en un medio de almacenamiento el código fuente y todo el contenido de aquello que se quiere registrar, y esta información va a una especie de bóveda. Si el día de mañana hay alguna especie de conflicto, un juez puede pedir la información contenida en ese medio de almacenamiento en la bóveda, y lo que provee la Dirección Nacional de Derecho de Autor es una fecha cierta, es decir, que el DVD, el medio de almacenamiento que ustedes le proveyeron, fue depositado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor tal fecha, pero nada dice sobre el contenido, no les dice que ustedes son los inventores de tal algoritmo, por ejemplo. Dice que el USB fue depositado el 1 de enero del 2020, punto, nada más. Con lo cual, desde el punto de vista de la creatividad y la protección de lo que es la industria del software o del contenido abstracto es prácticamente nulo. Y aquí tenemos la ley de patente. Uno diría, bueno, la ley de patente no va a resolver los problemas. No nos va a resolver mucho. La ley 24481 habla de la ley de patente y modelos de utilidad. La titularidad del invento se acredita mediante una patente o certificado del modelo de utilidad. Acá ya cambia la bocha con respecto a lo que es la ley 11723. ¿Por qué? Porque la titularidad exige todo un proceso de oposición. Es un proceso que aproximadamente debe durar unos 5 años. En esos 5 años hay un procedimiento donde ustedes llenan una planilla, dice que inventaron determinado producto, lo ponen en oposición a nivel global con todas las oficinas de patentes del mundo. Ese producto, pasado un plazo, si no tiene nadie que diga que también lo inventó, queda firme y se le provee a la persona un certificado que dice que es el inventor de ese producto, y esa persona con ese certificado puede desarrollar una actividad industrial. Es decir, puede fabricarlo, puede licenciarlo, puede hacer un montón de cuestiones con esa patente. Un ejemplo claro de esa patente es el matermo. El termo y el mate juntos. Bueno, eso es una patente, ¿sí? Que después el inventor argentino lo licencia y todos los que quieran fabricar matermo le tienen que pagar una X cantidad de suma. Bueno, eso es una cuestión comercial, pero a partir de ese certificado da validez mundial de que él es el inventor del producto. Pero ¿qué ocurre? En este caso tenemos las patentes de invención. Esto es un certificado que acredita la invención, la creación de un nuevo producto o procedimiento, no contenido en el estado actual de la técnica, ni tampoco deducible, y susceptible de ser aplicado, ¿sí? Por otro lado tenemos el modelo de utilidad, que en el artículo 56 dice: toda disposición o forma nueva, obtenida o introducida en herramientas, utensilios, dispositivos u objetivos conocidos que se presten a un trabajo práctico. Es decir, no necesariamente es un nuevo producto, sino que es una nueva forma de realizar lo que ya sabíamos. Fíjense que en este ejemplo lo que tenemos es un dispositivo para pelar la naranja. Ustedes dirán, pelar la naranja la puedo pelar de la forma que se me antoje. Correcto, pero este instrumento les permite hacerlo de una manera más fácil, previamente no inventada. Es válido, es un modelo de utilidad. Entonces, iríamos zafando. ¿Podemos llegar a encontrar alguna beta para el software? No. Desgraciadamente, la ley de patente en su artículo 6 dice explícitamente: no se consideran invenciones para los efectos de la presente ley, la ley de patente, los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras literarias o artísticas en cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, agarrate Catalina con el COVID, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos, para actividad económica comercial, así como los programas de computación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, es muy complicado que haya un desarrollo de fórmulas químicas que sean patentadas en Argentina, por ejemplo. Generalmente son patentadas en convenio con otro país para poder usar sus oficinas de patentes.